Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy en Entrevista Venevisión, tal como lo anunciamos, vamos a sostener una conversación con el ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, permitirnos hablar un poco aquí del trabajo que venimos haciendo. Y precisamente acerca de ese trabajo tenemos un hecho reciente y es el reconocimiento que otorga la FAO a Venezuela, y también se agrega que se está cumpliendo con una de las metas del milenio en cuanto a la disminución del hambre y la pobreza. Esto surge en el medio de una polémica por desabastecimiento y una crisis que hay en Venezuela en cuanto a la falta de presencia de algunos rubros en el mercado. Hay muchos cuestionamientos acerca de este reconocimiento. ¿Qué nos pudiera usted decir acerca de esto? Sí, bueno, lo primero que nosotros tenemos que decir es que estamos sumamente contentos por este reconocimiento, que es el reconocimiento al trabajo de 14 años de revolución. Recordemos, en el año 2000, más de 200 países o alrededor de 200 países se comprometieron en una serie de indicadores de disminuir una serie de indicadores de pobreza, de acceso a la alimentación, de acceso al agua potable, en fin, de calidad de vida, entre ellos la alimentación. Venezuela, afortunadamente, esos indicadores llevaban a reducir, en el caso del hambre, reducir la situación de hambre al 50% de lo que existía en el año 2000 para el 2015. Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, ha logrado reducir en 90% en 14 años. Es decir, antes del 2015 nosotros hemos obtenido una reducción del 90% del hambre. Esos son 4 millones de venezolanos, más de 4 millones de venezolanos que han salido del hambre. Para tener una idea, son 1000 venezolanos por día que han salido del hambre gracias a las políticas alimentarias de la Revolución Bolivariana. Si nosotros vemos acá, en disponibilidad calórica, que es uno de los indicadores más utilizados en el tema del hambre, nosotros vemos que, bueno, los últimos 10 años de la Cuarta República, bueno, hubo una disminución del 15% de la disponibilidad calórica que tenían los venezolanos, mientras que en Revolución nosotros hemos tenido un aumento del 49%, es decir, nosotros estamos en disponibilidad calórica en 3.290 kilocalorías día. Además, bueno, este indicador lleva entre sí una serie de indicadores adicionales que hoy nos los critican y dicen que nosotros tenemos, que la calidad de esas kilocalorías no son las adecuadas, pero no. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la FAO para dar este tipo de reconocimientos? ¿Obedece a criterios políticos? No, en primer lugar son criterios netamente técnicos. Yo quiero aquí ser responsable y en nombre del gobierno bolivariano hacer un desagravio a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que es la organización más antigua del Sistema de Naciones Unidas. La FAO fue fundada en 1945, casi junto con el Sistema de Naciones Unidas, o sea, es la primera organización. Ahora, solamente la ignorancia de algunos personeros políticos que critican a la FAO de tarifado, de enchufado. Bueno, realmente nosotros como gobierno tenemos que salir en defensa de una organización internacional que tiene un sistema estadístico, digamos, bien estructurado. La FAO trabaja con las estadísticas de los países. Nosotros tenemos un sistema nacional de estadística que lleva el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística, los distintos ministerios, el Instituto Nacional de Nutrición. Todos estos entes realizan estadísticas que son perfectamente trazables, es decir, todas estas estadísticas dejan trazas, registro físico que luego cualquier persona puede comprobar, como lo hace la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación. Es decir, la FAO trabaja con las estadísticas propias de los países, pero tiene mecanismos de verificación. La FAO no va a comprometer su prestigio en simples declaraciones de algunos funcionarios, no, son estadísticas. Nosotros veíamos, por ejemplo, como el ex candidato a la derecha decía, no sabemos dónde salió ese estudio, no. Nosotros le explicamos a él, no es un estudio, es un sistema estadístico que lleva una correlación en el tiempo. Pero yo quería decir, el caso de no solamente las kilocalorías, nosotros hoy veíamos algunos sesudos analistas, como decía el presidente Chávez, que salen a criticar la disponibilidad. No, mire, nosotros hemos aumentado en carbohidratos, en grasas, en proteínas. Bueno, los indicadores se han aumentado de manera constante en este periodo. Es decir, es un tema de atención integral al problema del hambre. Nosotros lo hemos logrado hacer en 14 años.
Parte de esto ha sido con producción nacional y parte con importación. Precisamente hablando de las importaciones, una de las críticas más duras pudiera venir asociada a ese tema de las importaciones, que se dice que el gobierno ha atendido la demanda local gracias a las importaciones, pero hay críticas que hablan de un sistema agrícola que no está robusto, que no hay abastecimiento propio. Incluso hay voceros que señalan que el 80% de los productos que consumimos los venezolanos son importados. Bueno, igual, nosotros hemos escuchado algunas vocerías de personas que desconocen totalmente el sistema agrícola venezolano y, bueno, lo que es la realidad agrícola. Igual, vamos a mostrarte otra lámina. En el caso de la energía, que son las kilocalorías que hablábamos, la principal fuente de energía para nosotros son los cereales, ¿no? El maíz, el arroz, el sorgo, son las principales fuentes donde los venezolanos tienen energía. Pero nada más en ese elemento, nosotros podemos ver aquí la última década, igual, de la Cuarta República, bueno, veníamos en franco crecimiento, menos 14%, decayendo. Estas son cifras estadísticas perfectamente trazables y corroborables. Nosotros hemos aumentado la producción en los 14 años de revolución en 68%. Hemos tenido picos históricos en el 2008, gracias a la gestión, hay que decirlo acá, de nuestro actual canciller Elías Agua. Bueno, se logró el pico histórico. Todos los picos históricos de los principales rubros alimenticios en Venezuela han sido alcanzados en revolución. Aquí padecimos una situación de sequía bastante grave y bueno, nos hemos venido recuperando, pero en la cuenta total, 68% de producción nacional. Hoy en día, nosotros caloría por caloría, gramo por gramo de grasa, gramo por gramo de carbohidratos, gramo por gramo de proteína, nosotros estamos alrededor de un 50, un 60% de aporte nacional. Todas las raíces y tubérculos que se consumen en Venezuela son de origen nacional. Todas las hortalizas que se consumen en Venezuela son de origen nacional. El 85% del pollo que se consume en Venezuela es producción nacional. El 60% de la carne bovina es de producción nacional. Es decir, es un total desconocimiento. Ha sido un mito. Jamás en Venezuela ha habido una importación del 80% de los alimentos. Lo que había era un problema de hambre en la Cuarta República. En cuanto al crecimiento económico, hay cuestionamientos también acerca del manejo de las divisas y que esto ha impactado al sector agrícola. En un reciente flash que se hizo en un congreso de Conindustria se determinó que solamente el 3% de las industrias están recibiendo las divisas de manera apropiada y el 80% cuestiona y critica como deficiente el sistema de administración de divisas. ¿Qué está pasando con la administración de divisas específicamente en el sector agrícola? Sí, bueno, yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de administrar las divisas de una manera firme, ¿no? Son divisas, además, que las produce la principal industria estatal del Estado, que es la industria petrolera. Son divisas de todo el pueblo venezolano. O sea, es una obligación. Aquí, cuando no había un sistema de protección de administración de divisas, se las llevaron todas. Hoy en día, más de 250.000 millones de dólares están en manos de empresas venezolanas en el exterior. Eso no podía seguir y bueno, tuvo que colocarse un sistema de administración de divisas que ha venido funcionando de manera constante durante los últimos años. En el último semestre hubo algún problema de asignación de divisas a algunas empresas porque, bueno, producto del crecimiento económico, producto del aumento del consumo en todos los bienes y servicios, bueno, comenzó una demanda realmente acelerada en el acceso a las divisas. Eso generó algunos cuellos de botellas que se han venido solucionando. En el caso concreto de alimentación, en estos últimos 2 meses se ha solucionado, bueno, de 1.300 millones de dólares que había pendiente, bueno, más del 80%, 90% se ha solucionado. Al 90% de las empresas del sector agroalimentario se les ha solucionado el problema de las divisas en los últimos 2 meses. Es decir, tenemos un gobierno económico trabajando y asignando y reactivando, resolviendo los cuellos de botella que se han presentado en los últimos meses. El diputado Eduardo Gómez Sigala señalaba que el ingreso de Venezuela a Mercosur nos ponía en desventaja frente a otros países como por ejemplo Brasil y Argentina, porque él cuestiona y dice que el aparato productivo venezolano está mermado. ¿Qué opinión le merece esta declaración? Para nosotros el tema del ingreso a Mercosur es una necesidad, es un reto sumamente importante. No solamente va a significar para los productores agrícolas la oportunidad de nuevos mercados, si lo queremos ver en ese aspecto. Solamente para ejemplificar, el norte de Brasil, 30 millones de habitantes, en los cuales por características estructurales de Brasil es más costoso llevar el alimento del sur de Brasil, que es donde se producen los alimentos, al norte es mucho más costoso que llevarlos desde Venezuela. Ahí hay una oportunidad realmente de oro para los productores venezolanos.
pero no solamente en el acceso al mercado, el acceso a la tecnología. Brasil, Argentina son reconocidos, Uruguay, como los países que han venido desarrollando mayor tecnología en la producción de alimentos, en maquinarias, en equipos, en bienes de capital, etcétera. Eso también va a significar, o sea, Mercosur significa la posibilidad de acceder a esa tecnología. Y los mecanismos de protección existen. Nosotros hemos negociado dentro del marco de Mercosur una serie de mecanismos de protección a la producción nacional perfectamente consensuados y que son mejores que los que nos querían imponer, por ejemplo, en el área de libre comercio de las Américas, hubo otro TLC que esta misma gente que hoy critica al Mercosur, bueno, no los que aplaudían al TLC, el Mercosur sí tiene mecanismos de protección de complementación para la producción que no existían en los TLC. Ministro, se nos está agotando el tiempo. Brevemente, Fede Cámaras dice que la situación de desabastecimiento pudiera resolverse en 3 o 4 meses. ¿Cuál es la realidad hoy desde el punto de vista del agro en cuanto a desabastecimiento? ¿Hay soluciones en vía? ¿Qué medidas se están tomando en corto y mediano plazo para solucionar el desabastecimiento? Bueno, en corto plazo hemos visto el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura trabajando unidos para aumentar en algunos productos, porque hay que decirlo, el desabastecimiento ha sido puntual en algunos rubros, por problemas logísticos, etcétera. Hemos estado atacando cada una de las cadenas, hemos hecho un mapa de los rubros más críticos, más sensibles, y hemos visto toda su cadena, desde el acceso a la divisa, el acceso a la tecnología, el acompañamiento, etcétera, y bueno, lo hemos ido tratando. Ya la población ha comenzado a notar en este mes y medio, 2 meses, que hemos estado atacando con fuerza el tema, bueno, cómo comienzan los productos a normalizarse, la distribución de los productos, bueno, atacando cada uno de ellos. Para ello el gobierno económico ha hecho un plan por cada uno de los 53 rubros que más impactan la inflación, que es el otro tema que nosotros hemos estado atacando. Disminuir inflación y disminuir la sensación o la no presencia de algunos rubros en el mercado. ¿De la mano con el sector privado? De la mano con el sector privado. Bueno, agradecemos al ministro para la Agricultura y Tierra, Iván Gil, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias.